Bueno, muchísimas gracias. Antes de empezar, me gustaría agradecerles a las personas que están presentes el día de hoy. También reiterar mis felicitaciones a las personas organizadoras del Congreso, así como todas las personas que han participado exponiendo sus investigaciones. Y quiero darle un especial agradecimiento al doctor Lorenzo Bocapogli, quien fue la persona que me extendió la invitación para participar acá y a quien debo esta oportunidad. Muchísimas gracias. Ahora sí, voy a iniciar leyendo un breve texto que he preparado para esta presentación y que me gustaría que puedan seguir conmigo. ¿Pueden verlo en la pantalla compartida? Sí, Ruth, perfectamente. Muchísimas gracias. Iniciaré entonces con la lectura. Primeramente, esta breve exposición no pretende ser exhaustiva, sino más bien indicativa, es decir, supone puntualizar algunas ideas atinentes a una posible manera de abordar el problema de la historia y la filosofía de las matemáticas. Este trabajo está mediado por tres grandes corrientes de fondo a las cuales se reducirá: la filosofía de la ciencia, la fenomenología y el pensamiento hegeliano, sin descartar, por supuesto, que existen otras vías distintas para acercarse a este tema. Segundo, si bien el objetivo central es contemplar una posible respuesta al tema de la historia en la filosofía de las matemáticas, la intención de fondo es proponer una intersección entre corrientes que se han tenido lejanas entre sí, pero que podrían encontrarse en este punto: la necesidad de pensar historia y filosofía de las matemáticas. Ahora bien, no es la primera vez que el problema de la historia se trabaja junto a la filosofía de las ciencias. Ya autores como Lakatos, Kuhn, Popper, Hegel o Jorge y otros muchos nombres han desarrollado teóricamente la problemática. Sin embargo, cabe destacar que quienes se han mencionado lo han hecho desde una perspectiva general de las ciencias, por lo que o bien podemos suponer que las matemáticas estarían incluidas en sus consideraciones o que debemos extrapolar sus aportes al ámbito matemático. En todo caso, una cosa sería hablar de una aproximación que contemple el problema de la historia para las ciencias y otra cosa distinta es hablar de la situación de dicho asunto en las matemáticas. Conlleva particularidades a considerar. Asimismo, debemos decir que el problema de la historia en la filosofía de las matemáticas no ha tenido un espacio destacado. Basta con mirar, por ejemplo, la presentación de Linneo en su Philosophy of Mathematics y otros sumarios de la filosofía de las matemáticas similares, para notar que los problemas de esta se dirigen hacia otros sitios menos ese. También, si entendemos como filosofía de las matemáticas las grandes reformas de Cantor, Frege, Russell, Gödel, junto a otros miembros del Círculo de Viena, entonces sabemos de antemano que estos primeros avances se vincularon desde sus orígenes con un rechazo de la teorización de corte historicista. Seguimos a Glock cuando afirma que en la base de los movimientos del siglo XX subyacía como temas centrales la formalización, el lenguaje, la lógica y por supuesto las matemáticas. Cabe puntuar además que al establecerse la llamada Gesellschaft für Analytische Philosophie, o la GAP en 1990, surgió con ella de forma definitiva la distinción entre la filosofía analítica y continental. No ahondaremos en extenso tal distinción, pero sí retomaremos respecto a la misma al menos dos aspectos relevantes. Primero, la ruptura con la llamada metafísica, abro guiones, muy evidente en el sonado texto de Carnap, La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje, de 1932, de la cual uno de sus exponentes principales, cierro guiones, de la cual uno de sus exponentes principales es Hegel. Se puntualiza este autor y no otros nombres por su marcada recuperación de la historia entre el pensamiento filosófico. Aquí seguimos a Westphal cuando dice que Hegel fue el primero en elevar la historia de la filosofía a una disciplina filosófica. Segundo, el desarrollo metodológico de corte ahistórico de la filosofía de la matemática, el cual excluye de su campo de acción toda vertiente filosófica con énfasis encaminados hacia dicha dirección. Por supuesto, este segundo punto debe ser matizado, pues como se verá más adelante, se quiera o no, la filosofía de las matemáticas ha tenido que vérselas irremediablemente con la historia del pensamiento, pues precisamente como filosofía ya está inscrita en un diálogo polifónico e histórico. Ahora bien, es evidente que con la evolución del movimiento, todavía hoy entendido como analítico, se han sumado las perspectivas de la lógica hegeliana. Sirva de ejemplo los trabajos de Rahman, Brandon y afines como el de Sellers, McDowell, entre otros.
Lo que se ha de notar es que con la extirpación inicial de Hegel y la vuelta histórica que supone su filosofía como eje, dicha temática quedó desplazada. Finalmente, para terminar este pequeño marco contextual, cabe preguntarnos si la filosofía de las matemáticas ha avanzado prescindiendo de tematizar de forma contundente sobre la historia. ¿Es necesario volver la mirada hacia ella y darle apertura como problema filosófico? La primera tentativa de respuesta puede ser que no. Sin embargo, esto desmerecería el propósito de esta intervención, pues a fin de cuentas no habría problema alguno en tal omisión. Empero, como ya lo advierte el rol notorio que ha tenido para la filosofía de las ciencias la tematización de la historia, sería completamente irresponsable dejar de examinar las principales observaciones a favor de una respuesta positiva ante la pregunta antes planteada. Nuestras hipótesis respecto a la sustentación de tal respuesta afirmativa se pueden observar esquemáticamente de la siguiente manera. A. En tanto las matemáticas son una ciencia, su desarrollo ha discurrido históricamente. Por lo tanto, la filosofía de las matemáticas no habría terminado de vislumbrar su objeto de estudio a cabalidad sin contemplar esto, pues dicha ciencia es también un fenómeno histórico. B. La filosofía de las matemáticas está inmersa en una tradición filosófica que es necesariamente histórica, en tanto supone un diálogo continuo con desarrollos teóricos del pasado, ya sea para superarlos y o conservarlos. La hipótesis A encuentra su sustento en la filosofía de la ciencia, pues como afirma Kuhn y lo hace también Linnevo, la matemática es una ciencia autónoma, es decir, sus verdades y problemas de corte teórico prescinden de un contraste directo con la naturaleza. Debido a esto, se podría pensar erróneamente que dicha autonomía conlleva una completa independencia de su estatuto histórico. Empero, como advierte también Kuhn, las matemáticas, al igual que otras ciencias, están sujetas a la articulación de paradigmas, los cuales conllevan la irremediable transformación que supone la reformulación teórica. Asimismo, en el rechazo, el cual Lakatos enfatiza, en concordancia con Kuhn, se evidencia que el carácter de toda aserción es momentáneo. Por supuesto, aquí se abrirán preguntas relevantes como cuáles son los criterios para aprobar o rechazar algo dentro del quehacer matemático, pero eso sería tema para otra discusión. Esto último subyace a la definición de lo científico mismo, pues aquella propuesta teórica reconocida como mejor lo es solo transitoriamente. Ciertamente, quien previó esto con claridad fue Popper en su postulación falsacionista. Ahora bien, si el mismo objeto de estudio de la filosofía de las matemáticas debe ser considerado dentro de la sujeción histórica, esto debería ser retomado irremediablemente en el quehacer estrictamente filosófico. Justamente aquí entraría la hipótesis B, la cual nos permite trazar puentes compensadores que han sido excluidos del ámbito analítico, ya que desde el mismo Hegel es posible, al apelar a su categoría de Aufhebung, mirar ese doble movimiento de superación y conservación que acontece en el tránsito histórico, sea este advertido o no. Así, aunque la metodología de la ciencia sea aparentemente ahistórica, subyace de fondo ese doble movimiento en todo rechazo y aceptación de una nueva teoría científica. Pero también ocurre lo mismo con la filosofía. Esto último se complejiza aún más, pues se entra en un amplio intercambio de interpretaciones en donde no es tan fácil dar ese rechazo definitivo o, por el contrario, unánime aprobación. En consecuencia, resuenan aquí los apuntalamientos de autores como Husserl, quien en su apéndice sobre el origen de la geometría de 1953 entiende la historia más allá del recuento historiográfico, pues su búsqueda por un origen no trata de encontrar los descubrimientos más tempranos de la disciplina que hoy entendemos como geometría, ni ver las sucesiones de teorías tachadas como obsoletas. No, el sentido inusual de historia al que apela supone una suerte de génesis constitutiva de la geometría, es decir, dar con los procesos que inciden en la determinación, descripción e indagación del fenómeno en estudio. Así, entonces, al entenderse no solo la geometría, sino las mismas matemáticas en su delimitación como resultado de la tradición, o ese juego de rechazos y consensos que menciona Lakatos, podemos comprender en gran medida la importancia metodológica que conlleva la consideración histórica. Por tanto, tal relación estrecha entre el método y el objeto de estudio se ve exacerbada en las consideraciones de la historia que nos señala Husserl y que inmediatamente puede ser trasladadas al campo filosófico. Quien expone dicha transición de manera clara es Heidegger, cuando en su obra Sein und Sein apela con su paso metodológico, Destruction, a la necesidad de un desmantelamiento destructivo de toda tradición, el cual no se debe comprender en un sentido usual de aniquilación, sino como un movimiento que al desarticular también construye. Pues el ser humano, abro cita,
puede descubrir la tradición, conservarla e investigarla explícitamente. El descubrimiento de la tradición y la averiguación de lo que ella transmite y del modo como lo transmite puede ser asumido como tarea autónoma. Y es que el porqué de esa posibilidad supone que toda actividad humana es irremediablemente histórica. Por supuesto, ni la ciencia, ni mucho menos la filosofía escapa de esto. A partir de lo anterior debemos hacer las siguientes aclaraciones. A. Lo propuesto en la hipótesis B amerita visualizar la problemática de la historia a un nivel filosófico, pero a su vez la dimensión científica central en la hipótesis A se ve envuelta, pues la mirada fenomenológica mencionada antes permite calificar toda acción humana en tanto temporalizada como profundamente histórica. Esto es lo que supone la historicidad derivada del planteamiento heideggeriano. B. Se debe distinguir ámbitos. Una cosa es decir que el ser humano es constitutivamente histórico y otra es asumir una suerte de confusión entre la filosofía y la historia. La historia, distinta de la acepción especial husserliana como disciplina, la entendemos aquí a guisa de un ámbito meramente historiográfico. Empero, la filosofía presupone más bien la historicidad, como se ha establecido arriba, en tanto la tradición es un constante diálogo de interpretaciones situadas en contextos separados temporalmente, lo cual nos obliga a pensar que una suerte de solipsismo, entre comillas, en el quehacer filosófico es mera ingenuidad. En consecuencia, la pregunta por la historicidad delimita tanto el método como el objeto de estudio, pero también el ámbito de la misma actividad filosófica. Como se ha dicho antes, por esto mismo, aunque en apariencia y erróneamente se tengan los resultados de las ciencias, y en especial de las matemáticas, como productos ahistóricos, por su abstracción del sustrato empírico y el estado obsoleto de las teorías rechazadas, afirmar esa supuesta ahistoricidad es falso. En palabras de Gadamer, es cuestionable la abstracción de las legalidades matemáticas exactas, pues sus criterios últimos son los datos de la experiencia. Y yo añado, y esta última siempre está particular y contextualmente instanciada. Asimismo, el proceso de escrutinio dentro de un grupo de opciones A y B no puede aprobarse A sin rechazar B, por lo que para admitirse A siempre es necesaria B como fondo negativo. Análogamente, estos procesos de conservación y superación se dan en la filosofía de las matemáticas, pues esta vuelve a mirar atrás una y otra vez sobre viejos problemas efectuando dicho movimiento. Esto nos sitúa en un campo hermenéutico que opera de fondo, el cual, como Westphal lo sugiere, se vería enriquecido con el escrutinio minucioso y sistemático, destructivo en términos heideggerianos de las tradiciones predecesoras. Siguiendo a Westphal, algunas de las consecuencias más graves de la omisión de esta tarea, la cual para autores excluidos de la beta analítica es fundamental e ineludible, supone el desplazamiento de los desarrollos filosóficos predecesores a la caricaturización y la irrelevancia, lo cual induce al error y la confianza infundada en múltiples aseveraciones. Asimismo, tal y como es evidente a lo largo de esta intervención, una intersección temática de interés central para ambas corrientes, si aceptamos aún esa distinción analítica continental, permite trazar puentes que no hacen más que enriquecer y ensanchar las posibilidades de ambas líneas de trabajo. Empero, estas son solo las repercusiones de afrontar una temática que subyace de fondo y, como hemos dicho antes, ya la filosofía de la ciencia ha intentado encarar, pero que aún hoy se nota prematura para una filosofía de las matemáticas. Finalmente, nos parece que con lo dicho hasta aquí se ha mostrado una doble visión de la matemática, como quehacer humano y por tanto constitutivamente sujeta a la historicidad y a su vez como objeto temático de la filosofía de las matemáticas, entendida esta como un fructífero campo hermenéutico histórico por definición. Esta distinción dual sugiere el problema de la tematización de la historia de manera crítica y decisiva como quehacer atinente al ámbito de la filosofía de las matemáticas. Aunado a esto, la confusión que conlleva concebir de manera errónea el carácter del mismo objeto de estudio, es decir, las matemáticas como ahistóricas, cuando ellas, como producto humano, no suponen un corte radical con la experiencia contextual, geográfica e histórica determinada, pues más allá de que a lo interno su legalidad parezca prescindir de la constatación empírica, su repercusión interdisciplinaria, práctica, filosófica e histórica demuestra lo contrario. Muchísimas gracias.